Ya chicos, vamos a conversar con el siguiente tutorial. En este tutorial les voy a enseñar, ya les enseñé a hacer la polera, ¿no es cierto? Ahora vamos a hacer la falda. También una falda básica, recta, bastante simple. Eh, ya tengo abierto mi documento, ¿no es cierto? Mi hoja, con las mismas características del anterior, ¿no es cierto? En formato carta, en centímetros, ¿no es cierto? Y vertical. Recuerden que para empezar empiezo presionando el botón derecho del mouse, mostrar reglas, mostrar cuadrículas, ¿ya? Y en este caso, en el caso de la polera, por ejemplo, pusimos 4 líneas, en el caso de la falda vamos a poner solamente 3, es decir, vamos a arrastrar una línea de cintura, una línea de cadera, y para la línea de rodilla vamos a hacer una falda, obviamente, largo medio hasta la rodilla. Entonces vamos a dar dos espacios de las líneas marcadas, uno y 2. Ahí tengo línea. Entonces acá tengo línea de cintura, ¿no es cierto? Lo voy a dejar ahí, línea de cintura. Esta viene a ser mi línea de cadera. Y por último, ¿no es cierto?, mi línea de rodilla. Voy a sacar estas líneas, estos textos de la hoja para que no me confundan al momento de dibujar. Voy a tirar mi línea de centro desde la regla, ¿no es cierto?, del lado izquierdo de manera vertical, y voy a marcar el centro de la falda. Con la herramienta Zoom me acerco a mi área de trabajo y esta es mi área en la que yo voy a trabajar, ¿ya? Me voy a la herramienta pluma, pincho la herramienta pluma. Acuérdense que tiene que estar el trazo en negro y el relleno sin nada, entonces voy a aplicar aquí. Como les dije en el tutorial anterior, el que tiene esto así por defecto puede empezar a dibujar inmediatamente, el que no, por ejemplo, si en el relleno también aparece, ¿no es cierto?, en ninguno, yo voy a empezar a dibujar, ¿no es cierto? Voy a terminar el dibujo y la línea no se va a ver porque me está diciendo que el trazo está sin nada. El trazo aquí va a estar, pero no está sin trazo y sin relleno, entonces no nos sirve, la verdad. Entonces aprieto mi pluma y voy a trazo, y trazo le pongo negro, ¿sí? Acuérdense de trabajar también con las líneas bloqueadas, o sea, con las guías bloqueadas, que diga aquí desbloquear guías, porque ahí ya están bloqueadas las guías. Entonces voy a empezar a hacer la falda. Para la falda voy a bajar aproximadamente un cuadradito, pincho y entro 1,5 del costado. Pincho y voy a dejar esta línea con una leve curva, ¿no es cierto?, para simular la cintura. Pincho el punto ancla para cortar la curva y después me voy a la cadera, pincho en la cadera y tiro el manejador hacia la parte inferior, ¿ya? Y de ahí me puedo ir hacia abajo. Si quieren, pueden salir un poquitito, un cuadradito para darle un poquito de base, ¿sí? O si quieren la pueden dejar recta. Yo la voy a dejar con un poquito de base, me voy a correr un cuadrado y de ahí me voy a ir al centro y voy a bajar medio cuadradito y voy a dejar la línea, ¿no es cierto?, que me quede como recta hacia el otro lado. Ahí está la forma básica de la falda. Después me voy a acercar con la herramienta Zoom, ¿no es cierto?, a la parte de la cintura y voy a crear las líneas que me faltan. ¿Qué líneas me faltan? Primero la espalda. La espalda la puedo dejar completamente recta o le puedo dar una leve inclinación curva, como lo están viendo aquí, ¿ya? Después voy a crear otra línea, más o menos de un cuadrado, o un poquitito más de un cuadrado, ¿no es cierto?, para la pretina. Pincho acá y voy también un cuadrado un poquitito más abajo en la parte del costado, digamos, y creo una línea paralela a la pretina. Ya, ahí me pasé, miren, por ejemplo, si se pasan, no se estresen, ustedes apretan control Z y vuelven
al paso anterior, ¿no es cierto? Corto la pluma, voy a mi herramienta selección y esta línea la copio, porque quiero que me quede como un pespunte. Entonces voy a las opciones, ¿no es cierto?, de trazo, que es esta que está aquí, estas tres líneas que están acá. Le digo línea discontinua en 2 y el grosor lo cambio a 0,5 para que me quede una línea un poquitito más delgada. Esta va a ser una falda bastante básica y le voy a hacer una pinza inclinada, más o menos en la mitad del trazo, ¿no es cierto?, hacia abajo, más o menos unos 3-4 cuadraditos. Y si se dan cuenta, ese trazo me quedó con la línea pespunteada porque yo aquí tengo seleccionada esa opción. Para eliminar esa opción, tengo varias formas de hacerlo. Obviamente en la herramienta trazo, si yo pincho y saco las propiedades de línea discontinua, se va a salir. Pero en realidad lo que yo quiero, perdón, es que me quede con las mismas cualidades de la línea recta que está aquí. Entonces voy a seleccionar la línea y les voy a enseñar a utilizar esta herramienta que se llama cuentagotas o la letra I en el teclado. Pincho la herramienta cuentagotas y pincho una línea recta. Y automáticamente esta herramienta me copia las propiedades de esta línea en la que yo tenía seleccionada. Entonces me queda la pinza prácticamente igual que las líneas del trazo, ¿no es cierto?, recto. Después en la parte inferior, o en la basta, o en el ruedo, voy a hacer también otra línea, ¿no es cierto?, también con una leve inclinación curva. Y también les voy a dar las mismas cualidades de un pespunte para hacerlo como un tipo de terminación, ¿no es cierto? Hablamos de dejarla con un grosor 0,5, con una línea discontinua, con número 2. Una vez que hago eso, tengo lista mi forma general de la falda, ¿no es cierto? La selecciono completa con la herramienta selección, es decir, con la flecha negra, y lo agrupo. Botón derecho, agrupar. Otra forma de agrupar también es a través de comando, presionando la tecla control y la tecla G, ¿ya? Una vez agrupado, aprieto control C, control F. Recuerden, control F una vez. Botón derecho, transformar, reflejo, OK. Y corro con el shift presionado la falda hacia el otro extremo. ¿Ya? Y ahí ya, si se dan cuenta, está la falda, ¿no es cierto?, completa. Una falda bastante básica, ¿no es cierto?, con cadera, con pretina. Eh, Vamos a crear la espalda ahora. Para la espalda simplemente voy a copiar esta misma falda, digamos, me voy a alejar un poquitito y la voy a copiar hacia el lado. La selecciono completa desde un trazo. Acuérdense que esto no tiene relleno, entonces si yo la muevo de aquí no se me va a mover. Tengo que moverla desde la línea. Pincho la línea, pincho el Alt. Si mantengo presionado el Shift, ¿no es cierto?, me copia en línea recta. Y ahora lo que voy a hacer es en realidad cambiarle la pretina, ¿no es cierto?, la pretina y la espalda, para que quede como un dibujo en plano, ¿no es cierto?, el mismo de la parte delantera, pero en la espalda. Primero voy a borrar esta línea. Voy a seleccionar esos dos puntos con selección directa. Selecciono esos dos puntos del medio y los suprimo. ¿Ya? Y esta línea de acá, mire, si se dan cuenta, yo selecciono esta línea y queda todo agrupado. Para desagrupar, botón derecho, desagrupar. Botón derecho, desagrupar. Me permite trabajar las líneas de mejor forma. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dar invertir estas líneas. Y me quedó, si se dan cuenta, muy marcada. No me resulta en realidad así. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer también? Sería otra forma dibujar otra línea, ¿no es cierto? O simplemente puedo cambiar, por ejemplo, los puntos ahí y con el manejador muevo hacia acá. ¿Ya? Y ahí me queda, ¿no es cierto?, la línea lo más parecida a la línea, a la pretina, la línea superior. Y lo mismo con el pespunte. Hago eso ahí y muevo el manejador hacia arriba, ¿ya? Y la pinza, por lo general en la espalda es un poquitito más corta, así que la subo.
Y se dan cuenta la diferencia entre delantero y espalda, ¿no es cierto? Me rijo por la línea superior. Esta línea de acá las puedo suprimir. Con selección directa las selecciono y pongo suprimir. Me quedan unos puntos ahí que en realidad no sirven para nada y lo único que hacen es ensuciar. Entonces vuelvo a apretar suprimir. Y me suprime todos los puntos. Con la selección, la flecha negra, tomo estas líneas, ¿no es cierto? Las puedo seleccionar de a una presionando el Shift. O las puedo encerrar todas en un mismo, ¿no es cierto? En un mismo como conjunto y las voy a copiar. Control C, Control F. No pasó nada porque se copiaron las líneas sobre las mismas líneas. Botón derecho, transformar, reflejo, vertical, OK. Y traigo estas líneas hacia el otro costado. Ahí. Y me quedó la espalda. ¿Qué falta aquí? Como es una falda bastante rígida, ¿no es cierto? Y tiene pretina, lo que voy a hacer va a ser dibujarle la bragueta aquí, más o menos un poquitito más arriba de la línea de cadera. Ya está con la línea pespunteada, déjenla con línea pespunteada. Y también, otra cosa que voy a hacer, que las faldas tienen sí o sí, es, por ejemplo, el cruce. Ese cruce no lo dejen pespunteado porque ese cruce no va pespunteado. Me queda un poquito chueco, lo voy a suprimir y lo voy a hacer nuevamente. Pincho con el Shift, las líneas me quedan rectas. Ahí. Si se dan cuenta, la línea quedó negra porque tomó el trazo de esta línea, entonces como que copió la línea recta, ¿no es cierto? No pespunteada, ¿ya? Después me voy a la pretina y aquí, si se dan cuenta, falta el cruce. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a acercar harto. Voy a hacer una línea, desde la línea de centro me voy a correr un poquitito y voy a hacer una línea negra, ¿ya? Y con la herramienta elipse, ¿sí? Voy a la herramienta elipse, pincho la herramienta elipse y presionando el Shift voy a hacer un círculo, ¿ya? Ahí, yo lo puedo mover desde el centro, lo puedo mover y eso me indica que hay un botón. ¿Cómo más puedo dibujar un botón? O sea, para que el botón en realidad me quede más completo, voy a ir a la herramienta elipse y voy a crear dos círculos chiquititos. Si se dan cuenta, este está con relleno, ¿no es cierto? O sea, está con trazo y sin relleno. Yo lo invierto y me va a quedar solamente el relleno listo y el trazo va a desaparecer. Y ese mismo botón o ese mismo círculo lo copio hacia el lado y ahí me queda un dibujo perfecto de un botón, ¿no es cierto? Después yo esto lo puedo agrupar, control G o botón derecho, agrupar, para que si lo muevo, perdón, si lo muevo, quede, digamos, en conjunto, quede como todo agrupado, ¿ya? ¿Qué más? Me voy a alejar y ahí ya estaría la falda lista, ¿no es cierto? Una falda delantero y espalda. Le voy a agregar aquí en la parte superior con mayúscula delantero. Y acá le voy a poner espalda. Una vez que está lista, la voy a guardar. Si se dan cuenta, aquí arriba se van abriendo todas las ventanas de Illustrator que yo puedo tener. Aquí tengo mi polera que les acabo de enseñar. Y aquí está la falda, ¿no es cierto?, que acabamos de hacer. Voy a guardar la falda, voy a ir a archivo, guardar como. La voy a guardar en escritorio. Y voy a poner falda, dibujo en dibujo plano. Dibujo plano. Y pongo guardar. No doy ninguna otra opción porque la idea de este documento es seguirlo editando. Esta ventana emergente también la dejo exactamente igual y pongo OK.
Ahí se está guardando, obviamente se demora un poquito, ¿ya? Y ahí ya están guardados los dos dibujos en plano que hicimos, ¿no es cierto?, en estos dos tutoriales. Les voy a grabar también el de pantalón, el de blusa y el de vestido.